¿Desde cuándo? ¿A alguien le suena algo de esto haberlo oído alguna vez? ¿Nadie? Sí, a mí me pasó haciendo destilación de agua salada. Bien. Y aparte con sal el agua. Con sal, o sea, no solamente, no estoy hablando de agua pura. Y a los 95 por ahí ya empezaba a alargar, o antes, a los 90 ya empezaba con algunas burbujitas. Y ya bien la ebullición a los 95, 96. Sin embargo, ¿qué es lo que qué es lo que vos? No, pero esa evolución, esa burbuja 90, 90 y pico, no tiene que ver por baja la capacidad de aire que el agua puede tener disuelta. Las primeras burbujas suelen ser aire disuelto, ¿está bien? Pero vos podés agarrar el agua que herviste un buen rato, enfriarla, ya no tiene aire disuelto, y cuando volvés a hacer esto no empieza a burbujear a los 95, pero a los 97 ya hierve, y ahí ya no tenés aire disuelto, ¿está bien? Entonces, ¿y qué es lo que enseñamos todos? ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados. ¿Cómo se hace un experimento para medir el punto de ebullición del agua? Pongo un tacho arriba del fuego, meto un termómetro abajo y espero que estabilice. Cuando estabiliza, esa es la temperatura de ebullición del agua. Ahora, ¿esto es algo nuevo? ¿Es algo que se sepa desde hace poco? Por eso, ¿desde cuándo? Y, pregunta más importante, si esto es así, ¿cómo se define el punto de ebullición? ¿Qué mido de ese rango de 4 o 5 grados? ¿Qué tomo como punto de ebullición? ¿Los 101? Entonces todos los termómetros están mal calibrados. Bien. Profe, en el campo decimos, cuando preparamos el mate, que te apague la hornalla en el primer hervor. Tal vez tenga algo que ver. Tal cual. Bien. Entonces, si uno sigue buscando esto y siguiendo la huella, ya que el caso Chang hizo el trabajo, yo lo sigo a él. El camino arranca en el Science Museum de Londres, que si alguna vez tienen la oportunidad de visitarlo, realmente vale la pena. Donde en uno de esos pasillos, bajo el número de inventario 1927-1945, se encuentra un antiguo termómetro de mercurio, que desgraciadamente el bulbo y el vástago están rotos, pero queda la caja de madera que tiene 4 escalas termométricas marcadas. Y este termómetro de mercurio había sido hecho por George Adams. ¿Quién era George Adams? George Adams era nada menos que el constructor oficial de instrumentos matemáticos del rey Jorge III. Y aunque su nombre está bastante olvidado, era reputado uno de los mejores físicos experimentales de su época. O sea que tonto no era. Y este termómetro data de aproximadamente 1770. O sea que esto nuevo no es. ¿Y qué dice ese termómetro? Este termómetro tiene marcado Comienza a hervir. 2 puntos de ebullición. El de más abajo dice begins to boil, aproximadamente 96 grados centígrados. El de más arriba dice water boils vehemently, es decir, el agua hierve con ganas. A 212 Fahrenheit, 100 grados. Probablemente si este termómetro lo hubiese etiquetado un paisano nuestro, hubiese puesto agua para mate y agua para pelar chancho. ¿Está bien? O sea, es sabido. Es más, la gente lo sabe. A vos te saltó de adentro. El agua para mate es cuando empieza a hervir. Si nos tiran un poco de la oreja, todos sabemos que el agua cuando empieza a hervir está más fría que cuando hierve fuerte. Y seguimos contando el mismo verso del punto de ebullición. El punto de ebullición es una temperatura bien definida. Esta historia sigue, dicho sea de paso, probablemente el rey Jorge III era un tipo muy inclinado a las ciencias, Jorge III de Inglaterra, afición que probablemente le llevó suficiente tiempo como para perder las colonias americanas en el proceso, pero ese es otro punto, ¿está bien? ¿Y quién era este Deluc? Deluc era un personaje. O
originario de Ginebra, pero que en la época en que aparece en esta historia ya estaba viviendo en Londres, nada menos que como lecturer de la reina. Lo habían llevado para que le enseñara ciencias a la reina consorte de Inglaterra. Jean Deluc, suizo, meteorólogo, físico, geólogo, montañista, teólogo y hombre de negocios, nada más. Alrededor de 1772, en realidad eso está mal, en esa época ya estaba en Londres, no iba por Ginebra, pero iba por Londres sacudiendo un frasquito de agua sellado con un termómetro adentro. Y él puso en sus anotaciones: esta operación duró 4 semanas durante las cuales difícilmente dejé nunca mi frasco, excepto para dormir, realizar negocios en el pueblo y hacer cosas que requerían ambas manos. Comí, leí, escribí, visité a mis amigos, hice mis caminatas, todo mientras sacudía mi agua. Dale, sacudiendo el agua. Aquí. Bueno. En esa época, Deluc estaba a punto de terminar su obra maestra, Investigaciones sobre las modificaciones de la atmósfera. Y, entre otras cosas, ahí él lo que quería, había empezado investigando las modificaciones del vapor de agua en la atmósfera, y había terminado tratando de estudiar el fenómeno de ebullición, porque se había dado cuenta que no estaba bien entendido. Y había tenido, entre otras ideas, el agua destilada no es pura, contiene aire disuelto. Y eso altera el punto de ebullición verdadera. Entonces, ¿cuál era la idea de sacudirla? La misma de cuando sacudimos una latita de coca. ¿Vieron ese episodio de Los Simpsons donde Bart le mete la lata de cerveza dentro de la máquina? Sacudirla, le saca el aire. Después de un mes de sacudir su agua, Deluc puso su agua en un cachito, la puso encima del fuego, le puso un termómetro adentro, y el resultado es que el agua llegó hasta los 112 grados sin hervir. Y explotó. Claro, ¿qué pasó? La había sobrecalentado, y mucho. ¿Está bien? Ya vamos a volver sobre eso. Evaporó explosivamente una cantidad grande de agua. Pero llegó hasta los 112 grados sin hervir, cosa que a Deluc le llamó muchísimo la atención. Y esta historia sigue con Deluc y más agua explosiva. Otra de las ideas que tuvo Deluc fue la siguiente: el termómetro está midiendo la temperatura acá, y él lo que quería estudiar era la verdadera ebullición, entre comillas, para saber lo que fuera eso. Y él decía, la ebullición verdadera debe ocurrir acá, a temperatura supuestamente mayor, en una capa muy finita cerca del fondo del frasco donde pega la llama. Entonces su idea fue sumergir el frasco en un baño de aceite que lo caliente uniformemente. Entonces todo el frasco tendría que llegar a la temperatura de la ebullición verdadera, sea lo que sea eso. Este video que vemos acá, el resultado fueron más explosiones. Esto que ven acá es un baño de grafito fundido a 200 y chirola de grado. Ahí acaban de meter un Erlenmeyer con agua destilada. Miren la temperatura del termómetro. Llega de 100 a 100, pasa, 103, 104, 105. Y ahí hierve un poquito, le saca el termómetro. Fíjense que no vuelve a hervir cuando sumerge el termómetro. Hierve después. Pero miren la temperatura a la que estoy viendo. 108 grados. ¿Está bien? O sea, y no hierve de la forma que uno está acostumbrado a ver hervir. Tiene periodos de quiescencia muy largos y de repente hierve un rato y baja la temperatura. Pero no baja a 100 grados, baja a 105, 106 grados. Y después se calma, sube de vuelta, 108, 109, 110, hace otra explosión de ebullición. ¿Está bien? En definitiva, Deluc encontró cada vez más complejidad en este fenómeno y termina en su obra distinguiendo 6 fenómenos diferentes que podrían llamarse ebullición, todos con temperaturas ampliamente variables. Ahora, para esta época, final del siglo XVIII, la termometría ya había avanzado lo suficiente como para que la gente estuviese tratando de que fuera reproducible. ¿Eso qué quería decir? Que tenemos que definir puntos de calibración termométricos. Tan acuciante se volvió este problema que por indicación del rey Jorge III, la Real Sociedad Británica
constituyó una comisión de notables para definir el punto de ebullición. ¿Cuál era el punto de calibración termométrico de 100 grados? En esa comisión estaban 7 miembros ilustres, Deluc entre ellos, y otro, Cavendish, el Cavendish, que conocen, el de las esferas de Cavendish. Ok. La misión de esa comisión de notables era hacer recomendaciones definitivas de los puntos fijos termométricos. Y estuvieron trabajando años, literalmente, estuvieron trabajando varios años. El primer problema que reconocieron y que resolvieron fue el de sobrecalentamiento. Ese todos lo conocemos. Cavendish mismo dijo: el exceso del calor del agua por encima del punto de ebullición es influenciado por una gran variedad de circunstancias. O sea, el agua se puede sobrecalentar en mayor o menor medida dependiendo de las circunstancias. Está bien, eso lo sabemos bien. Entonces, ¿qué hicieron? La recomendación final de la comisión fue medir la temperatura del vapor, no del agua. ¿Bien? Pero esto fue después de como 5 o 6 años de trabajo. ¿Y cuál era el problema con esto? Bueno, para la mayoría de la comisión no había ningún problema. Habían visto experimentalmente que la temperatura del vapor era siempre la misma. Dijeron, bueno, entonces el punto de 100 grados es este. Pero la justificación que tenían era empírica. No tenían ninguna base teórica para decir por qué el punto de vapor sí era estable, independientemente de cuál fuera la condición del agua que hervía abajo. O sea, el agua que hervía abajo podía estar a 96 grados o a 105 grados y la temperatura del vapor era la misma. ¿Bien? Nadie sabía por qué. Y si uno lee yo no los leí, pero Hassel Chan los leyó por mí y lo puso en su tesis, en el manual de cuentos. ¿Está bien? Si uno lee los proceedings de esas reuniones, hubo agarradas muy fuertes entre Cavendish y otros, tratando de definir por qué es lo que estaba pasando. Y en particular, Deluc era uno de los que nunca dejó de preguntar por qué funciona. La respuesta de Cavendish era que si el agua está sobrecalentada, en cuanto se evapora, su temperatura baja a la temperatura de ebullición, a 100 grados. Y lo que decía Deluc en contra de eso era que el vapor podía sobreenfriarse. A lo cual la respuesta de Cavendish, después de muchas discusiones, como Cavendish era el que presidía la comisión, fue la antítesis de lo científico. Literalmente le dijo: eso no puede ocurrir, cállese la boca, en otras palabras. ¿Eh? Y le puso el cero. Entonces hicieron, bueno, que se quede callado. ¿Está bien? Hicieron su recomendación definitiva de medir el punto de vapor. Ahora, claro, esto tampoco iba a luchar mucho. Fíjense que en 1810, poco después, Gay-Lussac descubrió que la temperatura de ebullición del agua, y lo certificó, Gay-Lussac era muy buen experimental, era muy distinta en un recipiente de vidrio que en uno metálico. O sea, la temperatura, esa es la temperatura de régimen, ahí no estamos hablando de sobrecalentamiento, de nada. Depende del material del recipiente. Y eso. Y en otros recipientes, bueno, acá tenemos otro experimento de Hassel-Chan. En este primer experimento, ahí está. Tenemos un beaker de vidrio limpio, ¿bien? Y vemos que la temperatura, cuando tenemos buena ebullición, sube bastante por encima de los 100 grados. Este es un beaker de vidrio que está rayado. Acá la temperatura se estabiliza mucho más cerca de 100 grados. Y la forma y tamaño de las burbujas es distinta. Forma mucha más burbuja, parece soda, no parece agua hirviendo. ¿Bien? Parece cuando uno pone gaseosa en un vaso. ¿Bien? Y estabiliza una temperatura más baja. Esto es una jarra de cerámica. Miren la temperatura del termómetro. 101.9 grados. Y el hervor es completamente distinto. Son
pocas burbujas y grandes, es como que al agua le cuesta hervir. ¿Bien? Y el último, que para mí es uno de los más interesantes de todos, claro, este no lo pudieron hacer en la antigüedad, Hassel-Chang lo hizo ahora porque estos materiales, bueno, un tarro de acero, fíjense, vamos a ver que hierve a la temperatura nominal, supuestamente 100 grados. ¿Ven? Pero este no estaba en la época de Cavendish, eso es teflón. Si el teflón está limpio, así es como hierve el agua. Y hierve a temperatura mucho más baja. Ahí está, 99.1 grados. Entonces, de vuelta, ¿qué está pasando? Bueno, ahí terminó el video. Entonces, ¿qué hizo el comité de la Real Sociedad? Porque los volvieron a convenir para que dijeran, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Entonces, por supuesto, ¿qué hicieron? Modificaron la recomendación final. Entonces, Cavendish dijo, la recomendación final es esta: si va a sumergir el termómetro, hierve el agua solo en recipientes metálicos. Pero nadie sabía por qué. Porque lo dijo Cavendish. Y a Cavendish no se le discute. Bueno, ¿qué pasa? La gente se entusiasmó con esto de hacer que el agua hirviera a temperaturas cada vez más grandes. Marcet, cerca de 1840, hirvió agua a 105 grados centígrados en un recipiente de vidrio limpiado con ácido sulfúrico. Pablo de química me limpió con ácido sulfúrico ese. No creo que vayamos a llegar a 105, pero vamos a ver a cuánto llegamos. Doni en 1850 consiguió hacerla hervir a 137 grados de gasificado en un recipiente de vidrio ultra limpio. Miren que no estamos hablando de sobrecalentamiento, estamos hablando de agua hirviendo. Lo que viene ahora sí puede ser más parecido. Dufour, me falta una U ahí, en 1861 hizo flotar gotas de agua en un aceite, en otro líquido, en un aceite de la misma densidad, y vio que no se evaporaban hasta los 178 grados. Y Krebs, que creo que hasta hoy en día tiene el récord, en un aparato como el de Doni, pero mejorado, consiguió que el agua recién hirviera a 200 grados. ¿Está bien? Pero todo esto era, en parte, tenía que ver con el sobrecalentamiento. Y por otro lado, el punto de vapor seguía incólume. Es decir, independientemente de a qué temperatura hirviera el agua, si uno metía el termómetro en el vapor que salía del agua, era siempre la misma temperatura. O sea que parecía que Cavendish tenía razón, aunque nadie todos se quedan sin saber por qué. Pero ocurre que todo este tipo de cosas no duran para siempre. Esas cosas altamente satisfactorias. Entra en escena John Aitken, de los libros de física, que era meteorólogo, no era físico, y era escocés, que alrededor de 1890 estaba estudiando el problema de por qué había brumas tan densas cubriendo las ciudades industriales victorianas, Londres, Edimburgo, Sheffield, etcétera, etcétera. Y una de las ideas que se le ocurrieron es que había abundante polvo de la combustión del carbón. Y dijo, ¿qué pasará si filtramos el aire y lo limpiamos de modo que no contenga impurezas? ¿Cuál será la temperatura de condensación del vapor? Y el resultado fue que sin polvo no hay niebla. El vapor no condensa. El experimento que hizo Aitken, hizo un botellón de vidrio muy grandote, lo llenó de aire saturado de vapor de agua sin filtrar, dejó bajar la temperatura y a los 100 grados se empezó a formar niebla adentro. Hizo lo mismo que en el aire filtrado. Con fieltro lo filtró, con un fieltro de algodón. Y el vapor bajó como hasta 30 grados, hasta temperatura ambiente, y no condensaba, no se formaba bruma. Y, de paso, inventó lo que todavía hoy en día se conoce como el aparato de Aitken. ¿Saben lo que es? Ellos usan los físicos de la atmósfera para producir nubecitas artificiales en un entorno controlado.
puso un pulverizador que tiraba polvillo, no me puede ser polvillo de carbono, polvillo de talco. O sea, agarraba, era muy espectacular el experimento porque enfriaba su enorme botellón de vidrio hasta temperatura ambiente, aire claro adentro, apretaba la pera, tiraba una polvoreada de talco adentro, luz instantánea. Bien, Einstein mismo lo describió de esta forma. Dice, si no hubiera polvo en el aire, no habría nieblas, ni nubes, ni brumas, y probablemente no habría lluvia. No podemos decir si el vapor en una atmósfera perfectamente pura alguna vez condensaría para formar lluvia. Pero si lo hiciera, la lluvia caería de un cielo prácticamente sin nubes. Cuando el aire llegara a esa condición en la que cae la lluvia, esto es saturado con vapor de agua, convertiría a todo en la superficie de la Tierra en un condensador sobre el cual se depositaría. Cada hoja de hierba y cada rama de árbol gotearían con la humedad depositada por el aire al pasar. Nuestras vestimentas se empaparían y chorrearían, y los paraguas serían inútiles. O sea, obviamente la escritura científica era bastante más florida, digamos, en esa época. Pero la imagen es muy llamativa. ¿Está bien? Y fíjense que esto dio origen muy poco después a un descubrimiento, o un invento. ¿Lo conocen este muchacho? Físico escocés de 1900. ¿Saben lo que inventó? Tuvo esta idea. Acuérdense que en esa época la gente estaba empezando a jugar con materiales radiactivos. Dijo, si el polvo nuclea la condensación, quizás los iones dejados por las partículas subatómicas también la nuclean. La cámara de niebla. Inventó la cámara de niebla, exactamente. Acá tenemos un videito de cómo funciona una cámara de niebla. Esto que están poniendo ahí es hielo seco. Dióxido de carbono sólido. Sublima a 32 bajo cero, más o menos. Ahí va la cámara arriba. No se hace con vapor de agua, se hace con vapor de alcohol. El alcohol etílico. Ahí están rociando alcohol. Se le pone la tapa. Esta diapositiva y el proyector es simplemente para concentrar un haz de luz más o menos plano que atraviese la cámara. ¿Han visto una cámara de niebla alguna vez? Bueno, los que no la hayan visto, así es como se ve. Ahí pasó una partícula, ahí pasó otra, ahí pasó otra. ¿Está bien? ¿Qué pasa? El alcohol evapora. ¿Bien? Pero como abajo está frío, se sobreenfría. Tiene un gradiente de temperatura vertical. Está frío abajo y caliente arriba. Entonces, en la altura más o menos que uno pone la luz, está sobreenfriado. Pero no condensa. Hasta que pasa una partícula y ahí condensa. Entonces las trazas de las partículas radiactivas uno las ve por condensación del vapor que estaba sobreenfriado. Ahora, la cuestión es, con todo esto, está clarísimo lo que dijo Einstein. Los cambios de estado no ocurren simplemente a una temperatura dada. Hace falta algo más, un factor iniciador. Alguna superficie libre donde el cambio de fase, está hablando, pueda comenzar. En la condensación del vapor la proveen los granos de polvo. En la evaporación, eso postuló él, lo hace la superficie líquido-gas. Es lo que conocemos como teoría de nucleación. Las nuevas fases tienen que nuclear. Hay una barrera energética que tiene que saltar para empezar a formarse la nueva fase. Los centros de nucleación se la facilitan, le bajan la barrera. Si no hay centro de nucleación, el cambio de fase es mucho más difícil. Podemos sobrecalentar, podemos sobreenfriar. Ahora, lo que quedó claro con todo esto, que al final Deluc tenía razón. El vapor se puede sobreenfriar. Y entonces, como diría alguien, ¿y mi punto fijo? ¿Cómo calienta el termómetro ahora? Si el punto de vapor tampoco es confiable. El vapor se puede sobreenfriar. ¿Cómo sé que estoy midiendo bien? Y hay algo peor. A ver si entendimos bien. Ahora sabemos que el agua no siempre hierve a 100 grados. ¿Está claro? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo comprobamos usando termómetros que calibramos según la hipótesis de que el agua siempre hierve a 100 grados. ¿Cómo es posible la termometría? ¿Cómo se puede hacer
para calibrar un termómetro si no tenemos un punto de calibración? Bueno, y en realidad acá empieza lo bueno. La historia no es así. Lo que ocurre en realidad es esto. Y esto ocurre generalmente cuando uno hace ciencia experimental. Yo no soy experimental, soy teórico. Pero me encantan las cosas que hacen los experimentales. Uno identifica, por ejemplo, en este contexto, situaciones en que la temperatura de ebullición es bastante fija. No sabemos cuál es, pero sabemos que el fenómeno es reproducible. O no tenemos razones para sospechar que no lo sea. Calibramos los termómetros usando esos casos más o menos reproducibles. Ahora tenemos un punto de calibración. No sabemos cuál es, pero si el fenómeno cambia, nos vamos a dar cuenta que está cambiando, porque el termómetro va a marcar algo distinto. Entonces, con esos termómetros calibrados provisoriamente con un punto de calibración que ya sabemos que no es bueno, pero es lo bastante bueno por un tiempo, usamos esos termómetros para investigar los casos más variables. Y vamos deduciendo cuáles son las causas que hacen que el fenómeno presente variaciones. Y las vamos sacando del camino para obtener un fenómeno cada vez más estable y más reproducible. Y con eso, iteramos, mejoramos la calibración, ahora podemos distinguir más fino. Con nuestros termómetros más finos distinguimos nuevos tipos de variabilidades que antes no veíamos. Y así sucesivamente. Hasta que terminamos con termómetros, patrones electrónicos capaces de medir milikelvins. De diferencia. No digo temperatura absoluta de milikelvin, sino medir una temperatura a la milésima de Kelvin. ¿Está bien? Mucho mejor que eso, incluso hoy en día no hay. Es decir, el punto de ebullición no es fijo, pero aprendimos a fijarlo o a fijar algo que se le parece. Y acá es donde te recluto, Víctor, porque lo que voy a afirmar puede sonar un poco chocante. Esto es un excelente ejemplo para mí de cómo se construye el conocimiento científico. El conocimiento científico no es una cosa que uno mira la naturaleza y la lee, o hace un experimento y el experimento le grita en la cara: está pasando esto. Uno interpreta, reinterpreta, refina. ¿Bien? Y en definitiva, el punto de ebullición, en este contexto, en un sentido muy claro, es una construcción. Ojo, no estoy hablando de que sea una construcción social, es una construcción científica, es bien definido, es objetivo. Pero el punto de ebullición no es lo que uno se encuentra cuando uno pone a hervir agua sobre la hornalla. ¿Está bien? Para medir un punto de ebullición, ya vamos a ver enseguida cómo se mide bien la temperatura de ebullición. Vamos a ver que hay que hacer toda una cosa. No sé si vos estás de acuerdo, Víctor, con lo que estoy diciendo. Obvio, sí. Bien. Gracias. Y sería una pena no usar estos ejemplos, o no necesariamente ejemplos como este, cuando uno enseña ciencia. ¿Bien? ¿Cómo fijamos el punto fijo? Bueno, ¿cómo procedemos en un experimento casero? Esto es lo primero que se nos ocurre. Yo quiero mostrar esto en el aula, quiero poderlo hacer en mi casa o en un aula que no está preparada para hacer experimentos científicos. Use el agua como sale de la canilla, con aire disuelto y cierta mugre. ¿Qué quiere decir? Centro de nucleación a Rorete. ¿Está bien? Use un recipiente ni muy pulido ni muy limpio, no de vidrio, menos de cerámica. O sea, un tachito de acero o una olla de aluminio. Que el recipiente sea de boca ancha. Un fuego bien caliente, cosa que el hervor hierva fuerte. Y por cierto, no filtre el aire. En resumen, no sea demasiado cuidadoso, tampoco sea muy bruto, obviamente. No vamos a sacar agua cuando viene que se vació el tanque y sale con todo el barro. Ahí va a salir cualquier verdura. ¿Está bien? Pero si uno no es muy cuidadoso, casualmente esas son las condiciones en que hervimos agua todos los días. Y en particular son las condiciones en que se hervía el agua cotidianamente en las sociedades protoindustriales de Europa, de lo occidental, a finales del siglo XVIII. O sea que la casualidad, este es el motivo por el que esto funcionó inicialmente. Toda esta conjunción de factores hacía que el fenómeno fuera bastante reproducible.
O sea que también la casualidad tiene su papel en el avance del conocimiento científico. ¿Está bien? Cuando uno depura el fenómeno, empieza a usar agua destilada, recipientes limpios, es que empiezan a aparecer todas las cosas que antes, en el experimento casero, no aparecían. ¿Está bien? Entonces, una pregunta razonable que uno dice es: ¿qué pasaría si usualmente hirviéramos el agua de otra forma muy diferente? ¿De cuál forma muy diferente podemos hervir el agua hoy que no es sobre un fuego? Microondas. Hubiéramos descubierto esto. Ténganle paciencia. El original tiene sonido, pero no es la gran cosa. No esperen oír la gran explosión. El agua, fíjense que no es agua destilada, es simplemente el agua de esos congeladores que tienen en la puerta un dispenser de agua helada. Bueno, y un vaso de buena calidad. En el microondas puesto al taco. Esperamos un ratito. Ahí se ve dónde está el nivel del agua. No es el gran video, discúlpenme, pero es uno de los más ilustrativos de conseguir. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Ahí va en cámara lenta. Como suelen decir, no es recomendable hacer eso en casa. Y menos en clase. Bien. Hay una cuenta que es fácil de hacer para ver cuán peligroso puede llegar a ser esto. Supónganse que yo, para hacer las cuentas fáciles, tengo 1 litro de agua y que lo sobrecaliento 1 grado. ¿Cuántas calorías de más tengo? 1000 calorías chicas. ¿Cuál es el calor latente de vaporización del agua? 540 calorías por gramo. Para hacer cuenta redonda, digamos 500. Quiere decir que con 1 grado de sobrecalentamiento yo tengo suficiente calor excedente para evaporar 2 gramos de agua. Ahora, a presión de una atmósfera, el volumen de cada gramo de vapor de agua es 1 litro más o menos. Eso quiere decir que si tengo 1 grado de sobrecalentamiento, cuando evapora, el litro pasan a ser 3 litros. Si tengo 112 grados, 12 grados de sobrecalentamiento, como hizo Deluc, fabrico 24 litros de vapor. Claro que explotó el agua de Deluc. O sea, puede ser bastante peligroso. ¿Eh? Y si uno quiere hacer esto bien, ¿cómo lo hace? Porque después de todo, a los científicos y en particular a los químicos, les encantan las sustancias puras y los recipientes de vidrio, por muy buenos motivos, porque quieren medir la propiedad de la sustancia y no del recipiente. ¿Está bien? Para eso se inventó esto. Este es un videíto, si no me equivoco mal, de la Universidad de Calgary, el departamento de química. El tubo de Theile. Fíjense, parece una probeta con manija. Ahí va un aceite mineral con un punto de ebullición alto. Acá es donde le vamos a aplicar una llama para calentarlo, de modo que circulen corrientes de convección. Acá muestra toda la preparación, con flor de termómetro largo, le ponen la gomita. O sea, esto es como se mide en serio, en química, un punto de ebullición de una sustancia, para hacer química analítica. Ahí se pone la probeta, acá viene la parte de alta tecnología. La gomita, ¿está bien? Fíjense que el termómetro no va dentro de la probeta donde va la sustancia, ¿está bien? Para evitar contaminación. Pero sí se deja el bulbo lo más cerca posible del lugar donde va a estar la sustancia. Ahora van a ver que va a poner la muestra. Ahí va la muestra de la sustancia que quieren analizar. Obviamente eso no es agua, no sé qué, no decir. Y eso que están insertando es un capilar de vidrio con el extremo de arriba sellado y el extremo de abajo abierto. Eso se sumerge adentro del aceite. Ahí va. Y ahora se calienta con un Bunsen, que lo está usando como si fuera un soplete, el asa. Fíjense cómo acá va a cambiar de color la sustancia. Y acá, ven, está soltando aire el capilar a medida que calienta. La ebullición no va a ser demasiado visible, pero de vez en cuando van a ver alguna burbujita que sale.
Una vez que estamos seguros que degasificó, ¿ven cómo se aclaró la sustancia al calentarse? Que degasificó y salió todo el aire que iba a salir del capilar y demás, ¿qué se hace? Se apaga la llama y se deja que enfríe. Ahora van a ver, ahí todavía está hirviendo, ahí deja de hervir y fíjense lo que va a ocurrir acá abajo. En un momento dado, ahí está, el líquido entra al capilar. En el momento en que el líquido entra al capilar, esa es la temperatura de ebullición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, ahí sigue con las recomendaciones, porque es el instructivo para un práctico de licenciatura en química. ¿Por qué? No encontré una explicación completamente clara, pero lo que yo tengo entendido que está ocurriendo es esto. El capilar soltó aire porque al levantar temperatura obviamente aumentó la presión de aire, pero tenemos todo abierto a la presión atmosférica. Ahora, y pasamos de la temperatura de la transición de fase, pasamos de la temperatura de equilibrio líquido-gas, nos fuimos para arriba. Cuando dejamos enfriar, el aire en el capilar se va a contraer y va a tratar de absorber líquido. Pero mientras el líquido esté por encima de la temperatura de equilibrio líquido-gas, en vez de entrar líquido, evapora dentro del capilar. Recién cuando la temperatura del líquido cae por debajo de la temperatura de equilibrio líquido-gas, empieza a entrar líquido al capilar, en vez de vapor. Y fíjense que la temperatura de la transición, justamente, la capilaridad no molesta. La capilaridad no influye en el resultado. ¿Está bien? Porque la temperatura de la transición líquido-gas, la tensión capilar, ya la tenemos. Entonces, pero fíjense una cosa. Esta es la forma en que se mide el punto de ebullición. ¿Qué tiene que ver esto con poner algo a hervir encima de un fuego en un tacho? Nada. ¿Está bien? O sea, cuando uno mide el punto de ebullición, bien medido, lo que está midiendo es la temperatura de la transición líquido-gas. Cuando uno mide el punto de ebullición, como lo vamos a hacer acá, lo que uno está midiendo es la temperatura de régimen de un proceso complicadísimo, que depende de un montón de factores y que da aproximadamente, en circunstancias razonables, una temperatura que es aproximadamente la de equilibrio líquido-gas a esa presión. Pero no da exactamente. Es decir que el punto de ebullición no es el punto de ebullición, no es la temperatura a la que el líquido hierve. Lo que llamamos el punto de ebullición es la temperatura de equilibrio líquido-gas a una presión dada. Y solo tiene una conexión bastante remota con la temperatura de ebullición de un líquido. ¿Está bien? Con lo cual, todo el procedimiento a lo que apunta es a forzar al líquido a entrar en ebullición. O sea, a hacer lo que la teoría dice que tendría que hacer. ¿Está bien? En cierta forma, lo que estamos diciendo, de vuelta, acá Víctor asistime si pensás que le patino muy feo, es que el punto de ebullición uno no lo encuentra, lo construye. Uno construye un aparato diseñado específicamente para que algo notable ocurra a la temperatura de equilibrio líquido-gas. Pero ese algo no tiene nada que ver con hervir un líquido. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno. ¿Quién quiere tomar un mate? La parte de la charla termina acá. Creo que acá hay muchas cosas que uno... Ahora vamos a la parte de preguntas. A ver cómo me fue de hora. 16:30. Bien. ¿Está Juan acá? No. ¿Tenemos hasta qué hora para las preguntas? ¿Hasta las 17? Sí, 15:30, 16:30. También tenemos media hora para charla, discusión y yo, después nos vamos al coffee break. Mientras nos vamos al coffee break, mi idea era armar esto. Como tuve tiempo y me estuvo ayudando Gastón,
ya lo tengo bastante armado, así que yo me voy a ir con ustedes a tomar un café y después venimos, llenamos los tachos de agua y tratamos de reproducir esto a ver si sale. Así que bueno, larguen, Víctor. Déjame decirte algo. Dale. Dos pequeñísimos comentarios. Primero, te felicito porque es una excelente palabra. Y segundo, me alegra mucho ver que arrancás con un filósofo de la ciencia, y no por perspectiva gregaria, sino porque creo que es una excelente ilustración de cómo la... No ocurre en simplemente una temperatura dada, hace falta algo más, un factor iniciador, alguna superficie libre donde el cambio de fase, está hablando, pueda comenzar. En la condensación del vapor la proveen los granos de polvo. En la evaporación, eso postuló él, lo hace la superficie líquido-gas. Son lo que conocemos como teorías de nucleación. Las nuevas fases tienen que nuclear. Hay una barrera energética que tiene que saltar para empezar a formarse la nueva fase. Los centros de nucleación se la facilitan, le bajan la barrera. Si no hay centro de nucleación, el cambio de fase es mucho más difícil. Podemos sobrecalentar, podemos sobreenfriar. Ahora, lo que quedó claro con todo esto, que al final Deluc tenía razón. El vapor se puede sobreenfriar. Y entonces, como diría alguien, ¿y mi punto fijo? ¿Cómo calibre el termómetro ahora? Si el punto de vapor tampoco es confiable. El vapor se puede sobreenfriar. ¿Cómo sé que estoy midiendo bien? Y hay algo peor. A ver si entendimos bien. Ahora sabemos que el agua no siempre hierve a 100 grados. ¿Está claro? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo comprobamos usando termómetros que calibramos según la hipótesis de que el agua siempre hierve a 100 grados. ¿Cómo es posible la termometría? ¿Cómo se puede hacer para calibrar un termómetro si no tenemos un punto de calibración? Bueno, y en realidad, acá empieza lo bueno. La historia no es así. Lo que ocurre en realidad es esto. Y esto ocurre generalmente cuando uno hace ciencia experimental. Yo no soy experimental, soy teórico. Pero me encantan las cosas que hacen los experimentales. Uno identifica, por ejemplo, en este contexto, situaciones en que la temperatura de ebullición es bastante fija. No sabemos cuál es, pero sabemos que el fenómeno es reproducible. O no tenemos razones para sospechar que no lo sea. Calibramos los termómetros usando esos casos más o menos reproducibles. Ahora tenemos un punto de calibración. No sabemos cuál es, pero si el fenómeno cambia, nos vamos a dar cuenta que está cambiando, porque el termómetro va a marcar algo distinto. Entonces, con esos termómetros calibrados provisoriamente con un punto de calibración que ya sabemos que no es bueno, pero es lo bastante bueno por un tiempo, usamos esos termómetros para investigar los casos más variables. Y vamos deduciendo cuáles son las causas que hacen que el fenómeno presente variaciones. Y las vamos sacando del camino para obtener un fenómeno cada vez más estable y más reproducible. Y con eso, iteramos, mejoramos la calibración, ahora podemos distinguir más fino. Con nuestros termómetros más finos distinguimos nuevos tipos de variabilidades que antes no veíamos. Y así sucesivamente. Hasta que terminamos con termómetros, patrones electrónicos capaces de medir milikelvins. De diferencia. No digo temperatura absoluta de milikelvin, sino medir una temperatura a la milésima de Kelvin. ¿Está bien? Mucho mejor que eso, incluso hoy en día no hay. Es decir, el punto de ebullición no es fijo, pero aprendimos a fijarlo o a fijar algo que se le parece. Y acá es donde te recluto, Víctor, porque lo que voy a afirmar puede sonar un poco chocante. Esto es un excelente ejemplo para mí de cómo se construye el conocimiento científico. El conocimiento científico no es una cosa que uno mira la naturaleza y la lee, o hace un experimento y el experimento le grita en la cara: está pasando esto. Uno interpreta, reinterpreta, refina. ¿Bien? Y en definitiva, el punto de ebullición, en este contexto, y en un sentido muy claro, es una construcción. Ojo, no estoy hablando de que sea una construcción social, es una construcción científica, es bien definido, es objetivo.
Pero el punto de ebullición no es lo que uno se encuentra cuando uno pone a hervir agua sobre la hornalla. ¿Está bien? Para medir un punto de ebullición, ya vamos a ver enseguida cómo se mide bien la temperatura de ebullición. Vamos a ver que hay que hacer toda una cosa. No sé si vos estás de acuerdo, Víctor, con lo que estoy diciendo. Obvio, sí. Bien. Gracias. Y sería una pena no usar estos ejemplos, o no necesariamente ejemplos como este, cuando uno enseña ciencia. ¿Bien? ¿Cómo fijamos el punto fijo? Bueno, ¿cómo procedemos en un experimento casero? Esto es lo primero que se nos ocurre. Yo quiero mostrar esto en el aula, quiero poderlo hacer en mi casa o en un aula que no está preparada para hacer experimentos científicos. Use el agua como sale de la canilla, con aire disuelto y cierta mugre. ¿Qué quiere decir? Centro de iluminación a rorete. ¿Está bien? Use un recipiente ni muy pulido ni muy limpio, no de vidrio, menos de cerámica. O sea, un tachito de acero o una olla de aluminio. Que el recipiente sea de boca ancha. Un fuego bien caliente, cosa que el hervor hierva fuerte. Y por cierto, no filtre el aire. En resumen, no sea demasiado cuidadoso, tampoco sea muy bruto, obviamente. No vamos a sacar agua cuando viene que se vació el tanque y sale con todo el barro. Ahí va a salir cualquier verdura. ¿Está bien? Pero si uno no es muy cuidadoso, casualmente esas son las condiciones en que hervimos agua todos los días. Y en particular son las condiciones en que se hervía el agua cotidianamente en las sociedades protoindustriales de Europa de lo occidental a finales del siglo XVIII. O sea que la casualidad, este es el motivo por el que esto funcionó inicialmente. Toda esta conjunción de factores hacía que el fenómeno fuera bastante reproducible. O sea que también la casualidad tiene su papel en el avance del conocimiento científico. ¿Está bien? Cuando uno depura el fenómeno, empieza a usar agua destilada, recipientes limpios, es que empiezan a aparecer todas las cosas que antes, en el experimento casero, no aparecían. ¿Está bien? Entonces, una pregunta razonable que uno dice es: ¿qué pasaría si usualmente hirviéramos el agua de otra forma muy diferente? ¿De cuál forma muy diferente podemos hervir el agua hoy que no es sobre un fuego? Microondas. Hubiéramos descubierto esto. Ténganle paciencia. El original tiene sonido, pero no es la gran cosa. No esperen oír la gran explosión. El agua, fíjense que no es agua destilada, es simplemente el agua de esos congeladores que tienen en la puerta un dispenser de agua helada. Bueno, y un vaso de buena calidad. En el microondas puesto al taco. Esperamos un ratito. Ahí se ve dónde está el nivel del agua. No es el gran video, discúlpenme, pero es uno de los más ilustrativos de conseguir. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Ahí va en cámara lenta. Como suelen decir, no es recomendable hacer eso en casa. Y menos en clase. Bien. Hay una cuenta que es fácil de hacer para ver cuán peligroso puede llegar a ser esto. Supónganse que yo, para hacer las cuentas fáciles, tengo 1 litro de agua y que lo sobrecaliento 1 grado. ¿Cuántas calorías de más tengo? 1000 calorías chicas. ¿Cuál es el calor latente de vaporización del agua? 540 calorías por gramo. Para hacer cuenta redonda, digamos 500. Quiere decir que con 1 grado de sobrecalentamiento yo tengo suficiente calor excedente para evaporar 2 gramos de agua. Ahora, a presión de una atmósfera, el volumen de cada gramo de vapor de agua es 1 litro más o menos. Eso quiere decir que si tengo 1 grado de sobrecalentamiento, cuando evapora, el litro pasan a ser 3 litros. Si tengo 112 grados, 12 grados de sobrecalentamiento, como hizo Deluc, fabrico 24 litros de vapor. Claro que exploto el agua de Deluc. O sea, puede ser bastante peligroso. ¿Ven? Y si uno quiere hacer esto bien, ¿cómo lo hace?
Porque después de todo, a los científicos y en particular a los químicos, les encantan las sustancias puras y los recipientes de vidrio, por muy buenos motivos, porque quieren medir la propiedad de la sustancia y no del recipiente. ¿Está bien? Para eso se inventó esto. Este es un videíto, si no me equivoco mal, de la Universidad de Calgary, el departamento de química. El tubo de Theile. Fíjense, parece una probeta con manija. Ahí va un aceite mineral con un punto de ebullición alto. Acá es donde le vamos a aplicar una llama para calentarlo, de modo que circulen corrientes de convección. Acá muestra toda la preparación, un flor de termómetro largo, le ponen la gomita. O sea, esto como se mide en serio en química, un punto de ebullición de una sustancia, para hacer química analítica. Ahí se pone la probeta, acá viene la parte de alta tecnología. La gomita, ¿está bien? Fíjense que el termómetro no va dentro de la probeta donde va la sustancia, ¿está bien? Para evitar contaminación. Pero sí se deja el bulbo lo más cerca posible del lugar donde va a estar la sustancia. Ahora van a ver que va a poner la muestra. Ahí va la muestra de la sustancia que quieren analizar. Obviamente eso no es agua, no sé qué, no decir. Y eso que están insertando es un capilar de vidrio con el extremo de arriba sellado y el extremo de abajo abierto. Eso se sumerge adentro del aceite. Ahí va. Y ahora se calienta con un Bunsen, que lo estamos usando como si fuera un soplete, el asa. Fíjense cómo acá va a cambiar de color la sustancia. Y acá, ven, está soltando aire el capilar a medida que calienta. La ebullición no va a ser demasiado visible, pero de vez en cuando van a ver alguna burbujita que sale. Una vez que estamos seguros que degasificó, ¿ven cómo se aclaró la sustancia al calentarse? Que degasificó y salió todo el aire que iba a salir del capilar y demás, ¿qué se hace? Se apaga la llama y se deja que enfríe. Ahora van a ver, ahí todavía está hirviendo, ahí deja de hervir y fíjense lo que va a ocurrir acá abajo. En un momento dado, ahí está, el líquido entra al capilar. En el momento en que el líquido entra al capilar, esa es la temperatura de ebullición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, ahí sigue con las recomendaciones, porque es el instructivo para un práctico de licenciatura en química. Porque no encontré una explicación completamente clara, pero lo que yo tengo entendido que está ocurriendo es esto. El capilar soltó aire porque al levantar temperatura obviamente aumentó la presión de aire, pero tenemos todo abierto a la presión atmosférica. Ahora, y pasamos de la temperatura de la transición de fase, pasamos de la temperatura de equilibrio líquido-gas, nos fuimos para arriba. Cuando dejamos de enfriar, el aire en el capilar se va a contraer y va a tratar de absorber líquido. Pero mientras el líquido esté por encima de la temperatura de equilibrio líquido-gas, en vez de entrar líquido, evapora dentro del capilar. Recién cuando la temperatura del líquido cae por debajo de la temperatura de equilibrio líquido-gas, empieza a entrar líquido al capilar, en vez de vapor. Y fíjense que la temperatura de la transición, justamente, la capilaridad es esta. La capilaridad no influye en el resultado. ¿Está bien? Porque la temperatura de la transición líquido-gas, la tensión capilar, ya la tenemos. Entonces, pero fíjense una cosa. Esta es la forma en que se mide el punto de ebullición. ¿Qué tiene que ver esto con poner algo a hervir encima de un fuego en un tacho? Nada. ¿Está bien? O sea, cuando uno mide el punto de ebullición, bien medido, lo que está midiendo es la temperatura de la transición líquido-gas. Cuando uno mide el punto de ebullición, como lo vamos a hacer acá, lo que uno está midiendo es temperatura de régimen de un proceso complicadísimo, que depende de un montón de factores.
y que da aproximadamente, en circunstancias razonables, una temperatura que es aproximadamente la de equilibrio líquido-gas a esa presión. Pero no da exactamente. Es decir, que el punto de ebullición no es el punto de ebullición, no es la temperatura a la que el líquido hierve. Lo que llamamos el punto de ebullición es la temperatura de equilibrio líquido-gas a una presión dada. Y solo tiene una conexión bastante remota con la temperatura de ebullición de un líquido. ¿Está bien? Con lo cual, todo el procedimiento a lo que apunta es a forzar al líquido a entrar en ebullición. O sea, a hacer lo que la teoría dice que tendría que hacer. ¿Está bien? En cierta forma, lo que estamos diciendo, de vuelta, acá Víctor asistime si pensás que el patino muy feo, es que el punto de ebullición uno no lo encuentra, lo construye. Uno construye un aparato diseñado específicamente para que algo notable ocurra a la temperatura de equilibrio líquido-gas. Pero ese algo no tiene nada que ver con hervir un líquido. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno. ¿Quién quiere tomar un mate? La parte de la charla termina acá. Creo que acá hay muchas cosas que uno... Ahora vamos a la parte de preguntas. A ver cómo me fue de hora. 16:30. Bien.